¿Qué tal, mis amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa Realidades. Bueno, pues en esta ocasión tengo el privilegio de presentar a toda una personalidad, ¿no? Diría yo, alguien que realmente sabe de lucha libre y que lo tenemos aquí con nosotros. Créanme que este en vivo va a ser muy especial porque este señor es más que una enciclopedia luchística de esos maravillosos años de la época de oro del Pancracio Nacional. Vamos a tener el gusto de presentar con ustedes al licenciado Zamora. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes y con el gusto de estar aquí contigo y con tu amable audiencia en el momento que esto así sea. Muy bien, muchas gracias. Oiga, licenciado, platíquenos un poquito acerca de quién es usted. Bien, me voy a describir en cuestión de 2 minutos. Claro. Actualmente tengo 72 años de vida. Soy licenciado en Derecho con una especialidad y una maestría en juicios orales, a lo cual me dedico hoy pues a trabajar en esos menesteres. Yo ya soy jubilado y pues ocupo mi tiempo en eso, en dar asesorías, conferencias y hasta clases en una universidad de la tercera edad, que es el plantel Cumbres, que está sobre el Niño Perdido entre el eje 5 Sur y esquina Cumbres. ¿Y qué puedo decir o hablar de lo que se va a tocar en este tema, en esta entrevista? Pues la lucha libre que pues a mí me ha apasionado y que tengo o estoy inmerso en este deporte desde hace ya más de medio siglo, para ser exactos, estoy hablando de 60 años aproximadamente, ¿verdad? Tengo ya 73 casi. ¿Y cómo fue que me metí en esto? ¿Cómo fue que me empezó a gustar la lucha libre? Les refiero lo siguiente. Yo nací en León, Guanajuato. Ahí había una arena que todavía está, que se llama la Arena Isabel, en la cual se llevaban a cabo funciones con elementos locales los sábados y los domingos. Y los lunes por la noche llegaba una caravana de estrellas coliseínos. Y uno de mis tíos, por el lado de mis abuelos maternos, le gustaba eso y me llevaba. Estaba yo muy chamaco, pero quedé impactado desde un principio al ver a aquellos atletas que pues se golpeaban con una gran facilidad. Y la lucha en ese entonces era a ras de luna, no era tan llamativa como ahora, pero se gozaba el espectáculo, se gozaba ese deporte. Y de esa manera fui adquiriendo el gusto por ese deporte, al grado que cuando crecí me hice la promesa de que yo tenía que entrar a la Catedral de la Lucha Libre, pero en especial a conocer al Santo, que era ya empezaba en ese tiempo a descollar en los años 60 y era un figurón, porque en 1952 le había ganado la máscara Black Shadow, en el 63 al Espanto Primero en una lucha cruenta y sangrienta en el mes de octubre del 63. Entonces dije, yo tengo que conocer al Santo. Cumplidos los 13, casi 14 años, se vino mi familia al DF, hoy Ciudad de México, y lo primero que hice fue apersonarme en la Arena México. Compré un boleto de preferente central, no había para más. Pero ¿qué creen? No me dejaron entrar. Me vendió el taquillero el boleto y ya con mi boletito me dijo el de la entrada, ¿qué edad tiene? Y yo ingenuo le dije, voy a cumplir 14 años. No, dices aquí después de los 15. Desconsolado me fui. Esperé que dieran los 15 y lo primero que hice fue ir a la Arena México cuando estaba programado el Santo. Para mí fue la época dorada de la lucha libre, donde el firmamento luchístico no solamente estaba plagado de estrellas, sino de ídolos, destacando entre ellos, para mi gusto, el Santo, Brook Demon, Huracán Ramírez. En ese orden, para mí eran mis favoritos, mis ídolos, y bueno, pasó el tiempo, crecí,
se me hizo conocer al santo en su casa, frente al panteón de San Lorenzo Tezonco. Hice muy buena amistad con el menor de la dinastía, con el que ahora utiliza el nombre. Y en fin, ya lo demás es historia, y aquí estoy muy contento de ser entrevistado por ti, por usted, y lo que usted guste preguntarme, si yo lo puedo expresar o decir, adelante. Claro, licenciado, le agradezco yo también. Pues bueno, el profesor Caín nos comentaba que usted es un hombre con mucha experiencia luchística, como lo menciona, 50 años o un poquito más. Sí, más de medio siglo de Eh, aficionado. sí, claro. Fíjese que hemos estado tocando temas muy últimamente, ¿verdad? Algunos compañeros y yo, últimamente, pues, con respecto a por qué la lucha libre se está denigrando. ¿Nos puede usted decir por qué la lucha se está terminando poco a poco? ¿Qué es lo que está pasando con la lucha libre? Le explico a mi modo de ver las cosas. Claro, En el pasado, estoy hablando de los años 60, 70, había mucho celo, mucho cuidado en cuanto al quehacer de los atletas. Cuidaban mucho su prestigio, cuidaban mucho su identidad. Y en los vestidores había un lugar para cada elemento y se respetaba mucho el espacio de las estrellas. Pero lo que más se respetaba en el encordado era que cada luchador tenía un sello o una firma, una llave con la cual terminaba la lucha y doblegaban al rival. Y así podemos hacer mención la llave de a caballo que utilizaba el santo, que a propósito él no la inventó, fue hechura de Gori Guerrero, del ave de las tempestades, pero él la tomó como suya y le sacó mucho brillo a la misma, y con esa llave rindió a todos sus oponentes, sobre todo en luchas de apuesta. Y recuerdo también la cruceta a las piernas, que la adoptó Tony Camargo, el enfermero, pero que tampoco era suya esa llave. Esa llave la diseñó, la inventó Buddy Rogers, el muchacho naturalista, a quien Tony Camargo admiraba sobremanera, porque Tony Camargo se fue a aprender la lucha de castigo junto con Gori Guerrero a la Unión Americana. Y hasta tenía un nombre, le decían shoot o pistolear, que era aquel que no solamente sabía luchar, sino sabía lastimar, y pocos dominaban o tenían esa cualidad. Y así como esa, otras muchas llaves como la Hurracarrana, de Daniel García Arteaga, y otras más que ahorita no me vienen a la mente, pero cada luchador tenía su sello, su firma, y se respetaba. Bueno, le comento, siempre ha habido rudos y técnicos, y cada uno por su lado iban a cobrar, y los técnicos por un lado y los rudos en la otra acera. Se cuidaba mucho el prestigio y había un gran celo. Y cuando había convivios, no se excedían en cuanto a beber, cuidaban mucho eso. Cosa que se fue terminando con el tiempo, y ya podíamos ver a rudos y técnicos conviviendo de una manera tal que la gente empezaba a preguntar si realmente lo que se hacía arriba era realmente lucha, y hay que llegó a pensar que todo estaba arreglado y que la sangre era un pigmento, porque era tal la cantidad que luego brotaba de la mente de los mismos que la gente no quería que fuera sangre. Y para anécdota la siguiente, en los años 50 hubo un mano a mano en la Arena Coliseo entre Gori Guerrero y el Cavernario Galindo. Una lucha sin cuartel para ninguno de los dos. Gori ya era una figura. Cavernario comenzaba, pero era muy demoledor.
y se dieron de tal manera de golpes que olvidaron las buenas maneras y las llaves y se golpearon con todo lo que había a la mano, y entre ellas las esferas que estaban en los esquineros, las desprendían y con eso se pegaban, al grado que Gori Guerrero terminó groggy en la arena, arrastrándose, y se tuvo que parar la lucha, porque la sangre no solamente quedó en el enhornado, sino llegó a salpicar a los aficionados que se encontraban en la primera fila. Fue una lucha por demás dantesca, sangrienta, y como esa hubo muchas luchas, pero en mi haber, en mi recuerdo, ha sido la lucha más sangrienta en la historia de la lucha libre. Bueno, todas esas incongruencias de promotores, porque la afición no podía concebir cómo iba a haber una lucha de campeonato donde antes sí se pesaban los contendientes. Iba el comisionado Manuel Muñoz y los citaba en la comisión y ahí se pesaban. Se perdió eso. Y luego hacían luchas de campeonato entre un welter natural y un semicompleto por un campeonato nacional medio. La gente empezó a notar eso y dijo, esto no es lo correcto. Luego dejaron de acudir a los gimnasios a aprender el arte del llaveo y surgieron muchos atletas improvisados que con un año de gimnasio y nomás dominar lo que es el tumbling, rodar, caer, ya se sentían preparados y los maestros los avalaban y los mandaban a que lucharan. Entonces fue perdiéndose eso al grado que la lucha a ras de lona dejó de existir para dar paso a la lucha aérea, que es por demás peligrosa, y hoy en día es lo que le gusta a la gente, la lucha aérea, la salida, los mortales hacia afuera, hacia adentro, y cuando los muchachos se ponen a luchar desde la toma de referee, la gente se aburre y les chifla. Entonces todo eso contribuyó a que la lucha se fuera denigrando, además de que surgieron empresas que no solamente denigraron la lucha libre, sino que le hicieron inmensamente burda, corriente y poco creíble. Empezaron a meter que cadenas, que escaleras, que mesas. Entonces todo eso la gente dijo. Sin embargo, con tan buena aceptación para una empresa donde priva eso, que a la gente le gusta mucho eso, y a donde se pare esa empresa llena los locales. Me estoy refiriendo a la AAA que fundó don Antonio Peña Herrada en el 91, haciendo su primera función en Veracruz, llevando hasta arriba a Octagón, que luchaba en la Patlaco, creo que como la amenaza elegante, algo así. En fin, para mí, don Antonio Peña, y le digo el don, fue un gran conocedor, luchó como el Espectro, como el primer Caos, pero él hizo una cauda de ídolos enorme. Y yo le decía, Toño, porque me llevaba muy bien con él, en ti renació don Jesús Garza Hernández. Y Toño me decía, ¿quién es ese señor? Le digo, pues un promotor regiomontano que hizo temporada en Televicentro en el año de 51. Y era un genio creativo, porque a él se deben figuras como el médico asesino, al que conoció en Torreón como manejador de tráiler, pero tenía un físico que imponía y le dijo, yo te voy a hacer luchador, y fue su máxima estrella en Televicentro. Se hospedaba en el Hotel Pal, que estaba a 3 cuadras de Televicentro. También hizo a Héctor Garza Lozano, la Tonina Jackson, el gigante con cara de niño. Pero su mejor logro o hechura fue la de que a un sastre que ni siquiera físico tenía, pero era poco agraciado, y un día que fue a hacerse alguna chamarra o pantalón con él, le dijo, yo te voy a hacer estrella de la lucha libre. Y se llamaba, porque ya no vive, Camilo Pérez. Y lo anunciaban como Camilo Pérez el Bulldog, porque su cara
dejaba entrever que se parecía mucho al bulldog inglés, y subía con ese perrito al ring y lo anunciaban como Camilo Pérez el bulldog, un rostro que solo su madre puede querer. Así lo anunciaban. Don Jesús Garza Hernández, creativo como fue, él fue el que inició la era de los luchadores exóticos. El Bello Califa y Lalo el Exótico fueron los primeros exóticos de la lucha libre. Uno de ellos, no recuerdo si fue Lalo el Exótico o el Bello Califa, creo fue Lalo, subía con un ballet. Ese ballet era Roberto Rangel, el güero, que era el taquillero en Televicentro, y luego subía como ballet de Lalo, al que perfumaba, y le decía, perfuma a mi rival porque a lo mejor no se bañó. Claro, el rival se dejaba, lo perfumaba y ya comenzaban a luchar. ¿Qué pasó con Televicentro? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no fue más allá de 1 año y medio o 2 esa empresa? Porque también al señor promotor don Jesús Garza Hernández, alguien le metió la idea de hacer relevos mixtos, hombre-mujer versus hombre-mujer, y de pilón un enano aquí y otro enano allá. La gente dijo, esto no es lucha, y se le acabó el negocio. Y así pasa con otras empresas que por ahí anduvieron, y hoy en día subsiste la serie y estable, que así se llamaba, y ahora es Consejo Mundial, y algunas otras empresas pequeñas como la de los señores Moreno en Naucalpan, o en Tlane, los Guzmán, la familia del Teto, ¿verdad? Pero ahí sigue la lucha, subsistiendo, padeciendo, y todavía siendo del agrado de no pocos aficionados. Y lo que antes era un deporte, espectáculo ahora, para la clase baja, usted puede ver gente de buen nivel económico en la Arena México gritando, porque iban a sacar, es una especie de catarsis. Le gritan, se mofan, le mientan la madre al adversario, y luego coinciden en un pasillo o a la salida y se dan las buenas noches. Así es esto, y bueno, pues ya en otro momento, o si gusta a continuación, le relataré cómo fue que se inició la lucha libre, porque esto tuvo un origen, tuvo un principio en los años 30. Ok, muy buenos relatos, de verdad, y pues haciendo la comparativa, ¿verdad? La lucha libre moderna, pues realmente nada que ver con la época de oro, Sí. con esos grandes, ¿no? Por ejemplo, un Karloff Galarde, un René Guajardo, sí. Que era intransitable, y ellos hicieron pareja. Pero fíjese, la empresa que lista ponía a un luchador que de veras conocía el arte de apretar con alguien que no tenía tantos atributos, y así fue como Lagarde y el Rey Moro, así fue como el Santo y Gori Guerrero, porque se lo encargaron a Gori para que lo cuidara, porque luego los rivales se pasaban de tueste, y al profe luego le pegaban demasiado. Una de ellas fue el Rey Moro en Guadalajara. Relevos sencillos, la pareja atómica, y de este lado Rey Mendoza y el Rey Moro. Ya en vestidores, el Rey Moro le reclama al Santo algún mal proceder. Y el Santo le dijo, bueno, pues así son las cosas. Tú eres el Rey Moro, yo soy el Santo. Y se hicieron de palabras, y parece ser que el Rey Moro como que quería agredir físicamente al profe, y Gori, que se pone así por un ladito, como si dice, te acercas y bueno, no, tranquilitos. Gori tenía un lugar muy especial, al grado, y ahí va una anécdota. Un día lo pusieron a luchar una lucha de campeonato mundial medio contra Tarzán López. Tarzán López en los años 40 y 50, pero más en los 40, era una deidad luchística, una enciclopedia viviente, 1.60, cuadradito. Había sido trapecista en un circo, tenía un físico impecable. Dice Blue Demon, yo aprendí mucho con él. Cada lucha era un aprendizaje, así decía Blue Demon. Y bueno,
Gori Guerrero, con todo su saber, le puso una revolcada al Tarzán López y le ganó el campeonato mundial medio cuando Gori todavía no tenía tanto peso. Gori era de los que se imponía. Yo creo que de enciclopedias luchísticas, Gori, Rolando Vera, y abajo de ellos, Tony López y Mishima Ota. Pero eran chiquitos, pero eran unos grandes maestros. La mayoría de los buenos luchadores, buenos, han sido lo que se conoce con el término de fríos. Eran tan bien hechos, pero no transmitían al aficionado. Y había extranjeros que venían con menos conocimientos que prendían a la gente. Entre ellos, un español que se hacía pasar por francés, Benny Galán. No, prendía a la gente. Y tuvo luchas de campeonato, de cabellera. Luchó con el Rayo por el campeonato mundial medio. Luchó por la cabellera con el Santo. O sea, siempre en luchas estrella. Y técnicamente no era un dechado como Antonio Montoro, también español, que era una enciclopedia, pero no transmitía. Y siempre lo tenían a media tabla. ¿Qué es media tabla? En luchas a una caída, ni siquiera en semifinales. Pero así es esto. El promotor interpreta el gusto y sentir del aficionado e impulsa a aquellos que la gente quiere ver y que los quiere ver ganadores, siempre con la diestra en alto. Y muy pocos de ellos fueron, como el Santo, el Solitario, la Ola Blanca. No, gente que dejó una huella inmensa, porque aparte de físico, tenían arrojo y conocimientos. Claro que sí. Profesor Caín está con nosotros. ¿Qué nos pudiere, por favor, agregar acerca de los comentarios tan acertados que nos está brindando el licenciado Zamora en estos precisos momentos? Pues nada más que afirmar todo, porque efectivamente toda esa lucha de antaño, así como te la platica, así fue y así será. Nada más que ahora los términos han cambiado con la lucha aérea y la lucha de los focos, de las mesas, de las sillas, de los que queman y no queman. Y como lo dijo el licenciado, tiene toda la razón de que las arenas estén vacías, la gente ya no acuda porque ya no le gusta la lucha libre que se practica ahora. Pocas arenas, como la México, tienen la veracidad de la lucha libre de antes, porque la gente se prepara en Guadalajara, todavía preservan la lucha antaño, la lucha de ras de lona, y todo lo que él te comentó tiene un 100% de veracidad, porque así era antes, y como lucha de antes, todavía algunos maestros la conservan como Blue Panther, Solar, Negro Navarro, pero les ha costado preservarla, y en la actualidad la verdad está como a un 60% cuando antes era un 100%. Entonces, sí ha venido para abajo la lucha. Estamos, pues, como en todos los deportes, como en el fútbol, que había estadios vacíos, en la plaza de toros a medio tendido. Así la lucha también ha caído un poco en que la gente no asista, pero es a consecuencia de lo que el licenciado te acaba de comentar, de todo lo que él te comentó. Antes la gente creía porque lo estaba viviendo, hicieran unos combates sangrientos, como el que te comenta de Rey Moro, el que comenta de Camilo, el que comenta del otro luchador, que se ensangrentaron, que se pegaron con las esferas de las esquinas de los rines. Antes era así, rompe y rasga, y pues ahora ya no. Ha cambiado mucho la lucha libre, pero lo que te comenta el licenciado, el 100% era la lucha libre, así como te la comenta. Y hace falta más gimnasio, más sed de hambre, decir quiero ser. Ahora los chamacos con 4 meses, medio año de gimnasio, creen que ya son luchadores y están equivocados. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir aquí con el licenciado. Oiga, platíqueme una cosa. Y pues sabemos que actualmente, como dice usted, tecnología, falta de información, y desafortunadamente a veces ya en las revistas, y como lo eran El Halcón y Knockout, todo ello, desaparecen
precisamente por esta tecnología, redes sociales, etcétera. Para usted, ¿qué significa el término de lucha extrema actualmente? Bueno, es un recurso que muchas empresas utilizan para levantar el morbo de la gente con atletas, porque son atletas, que no son del todo luchadores, pero en su afán de sobresalir, exponen en demasía sus físicos. Y te voy a decir una frase que dijo Sangre Chicana. Hoy en día, de acuerdo a los tiempos de hoy y a cómo se practica la lucha, la muerte ronda en el cuadrilátero, porque es mucho lo que se arriesgan. Exponen sus físicos, quedan con huellas, quedan marcados de todos esos atrevimientos que tienen. Pero eso es lo que le llama a la gente. Ah, mira, lucha encadenados. Ah, mira esto, es el morbo. Pero va en detrimento de la salud y de los físicos de los atletas, que por eso al rato ya no duran 15 ni 20 años o más, 5 o 10 años y acaban hasta lisiados. Y es triste ver a esos muchachos avejentados y con pocas maneras para caminar. ¿Y qué crees? Lo más triste, en una pobreza extrema algunos de ellos. Y aquí sí me toca comentar que gracias a Caín y a otros amigos que él tiene, han contribuido en mucho a hacer menos penosa la existencia de muchos atletas que, aparte de no contar con recursos económicos, están lisiados, necesitados de un bastón, de una silla de ruedas y de una despensita de vez en cuando. Es muy triste verlos, pero también ellos reconocen que en sus años de gloria no guardaron, porque así como entraba el dinero, así les salía. Y más que muchos de ellos eran agraciados físicamente y no faltaban novias o damas que fueran por ellos a pasear, qué sé yo, a pasar un buen rato. En el tiempo que te comento, había un luchador muy agraciado que se llamaba el Canelo Segura. Él y el Rebelde, el papá de Mano Negra y Roberto Rangel, eran los atletas. Rangel no era luchador, pero era gente con físicos muy bonitos y bien parecidos. Pero terminaron en situación lastimosa. No Roberto Rangel, que supo guardar, se compró con un departamento en la Jardín Balbuena, era vecino de Dorothy Dixon, ya se murió. Él supo guardar los centavitos porque él fue un referente muy importante en la empresa mexicana. La empresa mexicana, en sus inicios, comenzó con Gonzalo Avendaño y don Jesús Lomelí en los años 30. En los años 40 ya empezó a referir el francesito Eddie Palau, porque por su poca estatura y poco peso no brilló como atleta y era contemporáneo del santo. Entonces se dedicó a referir y fue muy brillante y muy reconocido. Después de él Roberto Rangel, después de él algunos otros, entre ellos el Trolebús, le decían, un hombre muy alto. En fin, que yo recuerde, pero no me tocó verlo referir a Gonzalo Avendaño, a don Jesús Lomelí y a los Blancarte, Rubén y Esquimo, que eran parientes políticos de Eddie Palau, y él los recomendó. Uno de ellos fue papá de Lupita Blancarte, la primera reina de la lucha libre en 1965, y con relación a los semanarios especializados o revistas, en los años 60 había más de 10, y todas se vendían, pero las más reconocidas, Arena de Box y Lucha, de Mario Payán Ramírez, Box y Lucha, de un señor de apellido Gil, Lucha Libre, de Valente Pérez, la primera revista que se atrevió a sacar en color su portada, y también fue un genio, creador de figuras, el Gigante Sabio, Tinieblas, Mil Máscaras, TNT, el Gallo Tapado,
y muchos más que no me vienen a la memoria. Fíjate, cuán grande era Valente y Chato Pérez. Había otra revista que se llamaba Cao, en color así como moradito. Se vendía mucho. Todo se vendía. Después vino el halcón de los hermanos Valero. Porque en este punto te relato, hubo plumas muy calificadas. Y lo que yo sé, lo sé porque los leía. A Mario Payán, a Sebastián del Prado, que era el reportero, con Leopoldo Meraz, a los hermanos José Luis, uno era José Luis Valero Meré y el otro no recuerdo, pero José Luis tenía una pluma exquisita. Él era muy amigo del Santo y fue el único de los pocos reporteros que recibió en su casa de béisbol 76 en la colonia Country Club, atrás del Metro General Naya. Ahí recibió a José Luis Valero Meré, al que le regaló su primera máscara, esa máscara de piel de cerdo, burda y tosca, con la cual debutó un 26 de julio del 42, un domingo por la tarde, en una batalla campal en lo que ahora es el estacionamiento de la Arena México. En una batalla campal donde quedó de finalista con el Ciclón Veloz Papá, perdiendo por descalificación el profe, porque dice la crónica que en su afán de ganar se excedió en sus rudezas. Y el referee le dijo: basta, estás descalificado. ¿Qué es eso, señor? Pues que perdiste. ¿Pero por qué? Pues mira cómo dejaste al rival, si no era pelea callejera. Sí, así dice la crónica. Y así lo relató Fray Nano. Fray Nano en la afición fue el primer reportero del deporte que se encargó de publicitar la lucha. Y el lunes, después del domingo 26 por la tarde, sacó en la afición, debuta un enmascarado que se hace llamar el Santo, pero es un salvaje hipócrita, un rudo desalmado, para arriba. Después puras luchas estrellas en Puebla, pero terminaba la lucha y de ahí a la comisaría, porque la gente se enervaba. El Santo tenía esa particularidad de hacer enojar al respetable, porque él toda su vida fue rudo, y como rudo fue muy querido. En el 63 se cambió a técnico. Entonces a la delegación, y ahí tenía que ir el empresario a pagar la multa, pero era parte de, porque entre más salvaje se portara, la gente lo quería seguir viendo. Y fue un consentido de la fortuna, como él lo afirma. Yo nunca fui un buen luchador, pero tenía ángel, carisma, y la gente me agarró. Y tan fue consentido de la fortuna que en los años 50 a un señor de nombre José G. Cruz, que hacía revistitas, le dijo: vamos a hacer una revista. Y se hacían revistitas que costaban 25 centavos y salían hasta 2 veces por semana, y se llegó a vender hasta 1 millón de ejemplares a nivel República Mexicana. Y eso, ¡pum!, el Santo. Y fue como conocí al Santo, porque iba yo a alquilar revistas en un puesto de revista y oía del Santo, se liaba con brujas y diablos, y ni la capa le quitaba. Le decía: no, hombre, este señor, yo lo quiero conocer. Ahí surgió la fama. Y por si fuera poco, la primera película que se hizo de lucha, o de las primeras, se llamó El Enmascarado de Plata, ojo, no el Santo. Y le dijeron al profe: oiga, dijo: no le interesaba el cine. Y después les voy a decir por qué sí, le interesó. Entonces le dieron el papel al médico asesino, y él hizo la película de El Enmascarado de Plata. Por ahí de 1955 llegó un luchador español de nombre Fernando Cés, que terminó siendo un buen libretista o argumentista de cine. Y él tenía un ojo clínico y le dijo al profe: ¿por qué no vamos y filmamos en Cuba, que sale más barato, un par de películas? Y el Santo, pues, esta vez dijo que sí. Y se filmaron las 2 primeras películas en Cuba. No recuerdo ahorita los nombres, pero sí, que por cierto, había mucha efervescencia política en la isla. Y María de los Ángeles
Rodríguez, su esposa, y yo he visto la carta, yo vi la carta, donde le pedía que se regresara, que porque en México se sabía que aquello estaba ya echando lumbre, y le dijo el profe a su esposa, Maruca, le decía de cariño, no Maruca, aquí está todo tranquilo, ya una más de filmación y nos vamos. Está bien, Rorro, le contestaba ella. El profe le escribía cartas en un pedazo de hoja. Yo vi esas cartas porque las tiene un japonés, tiene muchas cosas del santo, el que es dueño del Museo del Juguete o algo así. El Muham. Ese tiene cartas donde María de los Ángeles le dice que se regresara. Rodo, por favor, regrésate. No, Maruca, todo está bien, salúdame a mis niños. Y tu viejo feo te manda un beso. Entonces, media hoja. Se regresó. Yo recuerdo la primera película de El Santo. Ni participó en forma, ni hablaba porque su voz no reflejaba mucho. Y ya después se la tuvo que doblar Bruno Rey. Y el Santo, lo único que hacía en la película era esperar que unos bandidos llegaran a una bodega y después él brinca sobre ellos y dice, alto en nombre de la ley. Fue todo lo que hizo. Pero Fernando Cés le tenía una fe y empezó a escribir, y así hizo cerca de 50 películas. Todas, la mayoría, muy taquilleras. ¿Y dónde se estrenaban? En el Cine Mariscala, que estaba enfrente del Teatro Blanquita. Y el profe luego era afecto a ver sus películas y llevaba a toda la familia. Eran 10, 5 hombres y 5 mujeres. Luego no iban todos, pero cuando menos 5 sí. Y él era tan hermético que se ponía abrigo, lentes y cachucha, porque según él lo iban a reconocer. Y ya llegaban y se ponía a ver las películas. Dice, así, hijo, acá hay un vampirito y se ven los hilos. El vampirito. Pero un exitazo de taquilla. La diosa Fortuna lo tocó en las películas, en la revista. Ya estuvo una leche que se elaboraba en la frontera, con nombre en inglés, leche el santo, ¿no? De milk, el santo. Y farmacias tuvo, o sea, el hombre tuvo mucho dinero y se dio el lujo de darle a sus 10 hijos carrera universitaria. Y se dio el lujo de llevar a su familia 2 veces a Europa. La primera a todos, y en la segunda ida nomás a sus hijas y a Jorgito, que estaba chiquitito. Ya Jorgito crece, empieza a luchar y dice, papá, ¿cuándo vamos de nuevo a Europa? Pues cuando gustes, hijo, ya te ganas tus centavitos. Ya empezaba a luchar Jorgito con el nombre de Korak, antes de debutar. Acaba de cumplir 40 años. Por cierto, ya quizás pronto se retire. Está lastimado porque la lucha aérea. Al santo le pedían mucho el tope de Cristo, que era el final. Se subía hasta arriba de la tercera. ¡Pum! Se imagina el impacto. Entonces quedó muy lastimado. Ojalá él pueda ver esto. Le mando un saludo. Es muy amigo mío, el hijo del santo. Y bueno, pues hay tanto que comentar sobre la lucha libre, pero ustedes me dirán y usted pregunte y yo contesto. Ok, muchas gracias. Pues vamos a darle un espacio aquí al maestro, al profesor Caín, porque lo veo así como que muy aburrido, como que pensativo, como que trae algo que nos pueda comentar. Profesor Caín. Pues ya tenemos todo, licenciado, todo eso es exactamente una realidad y efectivamente estamos hablando de un personaje que puede ser ícono de la lucha libre como el santo, el profe. Te ha dicho exactamente, yo te iba a decir algunas cosas, pero ya te lo dijo todo. Mejor preguntarle otra cosa que sea de otro luchador porque ya te comentó todo exactamente bien. Yo quisiera agregar que aún el santo ya en el retiro siguió siendo consentido de la fortuna y le consta aquí al amigo Caín, porque se sacó la lotería en 2 momentos distintos y no reintegritos. Siempre la diosa Fortuna lo tocó, estuvo con él. Y yo lo atribuyo a que fue muy buen hijo. Ya siendo una estrella de la lucha libre en los años 50, su madre de repente se muere. Y él dijo, esto se acabó. Mi vida ya no tiene sentido. Y ya tenía su familia, pero era tan apegado a su mamá
que Alejandro el mayor me cuenta que de menos cada 8 días iba a verla y le llevaba la prole. Pero Alejandro el mayor era muy inquieto, muy travieso. Entonces a la señora ya grande la ponía de nervios, que brincara, que saltara. Veía una mesita como esta y a ver, yo la brinco. Y se acercaba la abuelita, y el pellizquito en la sien. Ay, dice, me decía, habías de ver cómo pellizcaba mi abuela. Y mi papá, ¿qué decía? ¿Y tu papá qué decía? Ya ves, pórtate bien, ya quédate sentadito. Pero era muy inquieto. El profe quiso a todos sus hijos, pero si en alguien se vio, fue en Alejandro y en el menor. ¿Por qué en Alejandro? Porque cuando él iniciaba, se ganaba poco. Y ella tenía a Alejandro y a María de los Ángeles, su hija mayor, que le decían la muñeca. Pero Alejandrito no podía decir muñeca, decía la ñeca. Y un día que regresa el profe de luchar en la Coliseo, porque todavía no estaba la México, llega a su casa en una vecindad, ahí por Donceles, por Belisario Domínguez, y lo que hacía era ir a ver a su vástago, y va viendo en la cuna, acercándose, merodeándose, dice, una rata. Y hay en la cuna, cerca del óvalo facial de Alejandrito. Por rápido, le espanta, recoge a su niño, llama a su esposa, y dicen los que saben que con lágrimas en los ojos le dijo a su esposa, no más limitaciones, esto se acabó. Y fue como después construyó su casa afuera de lo que hoy es el metro Jamaica, en las calles de Cincel. Una casa grande y confortable, que después hizo chica porque la familia crecía y se cambiaron a béisbol 76 o 73, pero la familia seguía creciendo. Entonces el profe le compró unas caballerizas a Antonio Aguilar enfrente del Panteón de San Lorenzo Tezonco, y ahí es una casa muy, pero muy grande, hasta con un chapoteadero, porque ya había hijos casados, ya era abuelo, aunque no le gustaba que le dijeran abuelo. Le decía Axel, el nieto mayor, le decía, abuelo, no lo ven, dime papá Rodo, no me digas abuelo. Y le decía a Maru, que dile abuelo. El profe tuvo, pues, no sé si llamarle problema o una situación que relato. El profe nunca entendió cómo el personaje no envejecía y quien le daba vida al mismo, pues iba creciendo, iba decayendo. Entonces, cuando iba a filmar a los estudios Churubusco, que estaban muy cerca de su casa, Alejandro y a Héctor, que luego iban a ver, les decía, si les preguntan nuestro parentesco, digan que son mis hermanos. El profe nunca entendió que la persona que le dio vida al personaje tenía que envejecer, al grado que ya grande, la Comisión de Lucha Libre del DF ya no le dio licencia, porque empezaba a tener un problema cardíaco. Se fue al estado y allá sí le dieron licencia. Hizo temporada en el toreo, pero en una noche asiaga, tarde-noche asiaga, los misioneros de la muerte, como así se bautizó después de esa lucha por Héctor Valero, le dieron una paliza que lo pusieron en estado semiconsciente y empezó por la boca a echar como babita saliva y a hablar incoherencias. El huracán Ramírez, que estaba luchando de pareja con él, rápidamente lo carga, lo jala hacia la orilla del ring, lo carga y lo lleva a vestidores. Y ese caminar en las escaleras le fue bombeando su víscera cardíaca. Llega el profe, lo ponen en un lugar, lo acuestan, le aflojan hasta las zapatillas, le quitan la capucha. Ya ven que recobra el sentido y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién ganó? Y le dice Pompín, pues aquí en los vestidores. Y sus hijos alrededor llorando, pero llorando a lágrima viva. Y ahí le dijeron, papá, yo creo que ya, tienen razón. Y organizó 3 funciones de despedida.
entre agosto y septiembre del 82. Primero, la última fue en el Toreo. Primero en la Coliseo, luego en la México y luego en el Toreo, a donde tuve la fortuna de sacarle película en Super 8. Saliendo del vestidor. Y que empiezan los mariachis, pero sigo siendo el rey, y que se le humedecen los ojos. Tenía poco de morir su esposa. Sale, se sube al ring, ahí Jorgito y Alejandro lo asisten, y Blanquita, la menor de sus hijas, estaba como 8 filas atrás, parada en una butaca, y llore y llore. Y le decía al profe, vente, vente, pero no, le daba pena porque tenía polio la niña, polio. En fin, yo tuve la fortuna de conocer a toda la familia, y con esto termino este segmento, porque aparte de que me invitaban cada año a su misa que se le hacía en Mausóleo de Lancia cada 5 de febrero, ¿a poco nos invitaban al convivio? En la casa de Alejandro el Mayor, yo fui de esos. Y un día Alejandro me dio las gracias por lo delicado que fui con su papá. Y dijo, a voz en cuello y delante de toda la dinastía, cuando queramos saber algo, no de mi papá, sino del santo, se lo vamos a preguntar a Miguel Ángel, porque él domina como ninguno la historia del personaje, y hasta a mí me ha sacado de dudas cuando no tengo clara una fecha. Eso para mí fue un reconocimiento. Que su familia me dijera, cuando queremos saber algo del santo, te lo vamos a preguntar a ti. Una historia muy bonita de una familia muy unida. 5 hombres, 5 mujeres. Y curiosamente 5 de ellos, Guzmán y otro Rodríguez. Y dirás, ¿por qué la diferencia? Don Rodolfo era moreno, de ceja muy espesa, y hubo 5 hijos que salieron con las cejas espesas y morenos, y otros que salieron muy blancos, entre ellos el hijo del santo, que se parecía mucho a la mamá, hasta en el tabique muy salido por parte de Maruquita. Y un día que yo lo fui a ver, cuando ya andaba poniéndose el equipo de su papá, me dijo, posando, ¿verdad que soy igual a mi papá? Le dije, no, eres igual a tu mamá. Sí, físicamente. Pero la verdad, mi reconocimiento, porque supo darle lustre al nombre, al grado, que era tal el celo, que un día fue a una junta del sindicato, cuando el sindicato valía pesado en la colonia Valle Gómez, y llegó enmascarado. Se lo acabaron. ¿Cómo era posible? Y fue y me buscó y dice, ¿tú crees que hice mal? Y digo, no, qué bueno que sigues cuidando con el mismo celo que lo hizo tu padre. Y hasta la fecha, ya cumplió 40 años, y ahí sigue el hijo del santo con el gran legado que le dejó su padre. Una leyenda muy importante dentro de la cultura pop de la lucha libre en México. Sí, definitivamente, la lucha puede decidirse antes y después del santo. Claro, sí es cierto. Profesor Caín, lo veo muy tranquilito. Pues sí, toda la historia que te ha comentado el licenciado es una veracidad enorme. Del mismo equipo de ese grupo del santo era mi tío Cayetano, Johnny James. Y estamos afirmando cuando sacaron la lotería, eran efectivamente en la calle del 57 y Donceles, había una cantina que se llamaba Mi Oficina. Ahí se juntaban para hacer programaciones de la Unión Nacional de Luchadores. Y en ese grupo eran 13 o 12 luchadores, Black Shadow, El Santo, eran 12. Patrón Bonales, Huracán, compraban un entero. Ese entero era de la lotería, que en 2 ocasiones sacaban el premio mayor. A mi tío, que era parte de ese equipo, del equipo del santo, le tocaron pues algunos centavitos. Yo le dije, ¿cuánto te sacaste la primera? Me dijo, me alcanzaba para comprarme 13 Volkswagen. Compré mi casa en Altavilla y me alcanzaba para comprar 13 Volkswagen nuevos. Compró 2 locales o 3 locales en Granaditas, en el mercado de ropa y telas. Y Black Shadow compró locales en el mercado Hidalgo, con ese dinero de la lotería. Entonces, de ese grupo del santo era mi tío, Johnny James, reafirmando que sí se sacaron la lotería en 2 ocasiones.
en la cantina, mi oficina, en la calle del 57 y Donceles, ahí se juntaban para hacer las programaciones. Y de ese equipo era mi tío Johnny James, del equipo del Santo, afirmando lo de la lotería que se habían sacado. Muy bien. Oiga, profesor, platíquenos que usted, a su idea personal, ¿qué haría para que nuevamente la lucha libre, la real, la verdadera, volviera a regresar en estos tiempos? Yo creo que retomando las actividades que está haciendo la Arena México, exactamente nada más copiar lo que hace la Arena México. Es lo que llegaría a ser. Entonces, tomando ese concepto de antes, eso sería lo bueno. Pues es algo muy interesante lo que nos está... Sí. Sí, bueno. Lo que nos está platicando usted, licenciado Zamora, de verdad que son cosas muy, muy interesantes para todo el público, para todos los compañeros. Y pues ya para despedir el segmento, licenciado, díganos, usted, ¿qué es lo que haría para fomentar nuevamente el amor a la verdadera lucha libre, a la que usted vivió? Claro, yo viví lo que conocí como la época dorada de ese deporte, que ahora es más espectáculo que deporte, para que nuevamente la lucha libre resurgiera como el ave fénix de entre sus cenizas. Había que fomentar el trabajo del gimnasio entre los atletas, 2 o 3 años mínimo, moldear buenos físicos y tener a un buen programador que hiciera encuentros creíbles, que hiciera encuentros que tuvieran veracidad para devolverle eso, la credibilidad a la lucha. ¿Sí? Luchas de campeonato donde los atletas se pesaran, ¿verdad? Y dándole el valor que deben tener los campeonatos nacionales, como lo tuvieron en los años 60, que había hasta una clasificación de los 5 mejores en cada casillero, desde ligero, welter, medio, semicompleto, crucero y completo, ¿sí? Y, te digo, fomentar en las arenas el gusto para que el público regrese con eso, trabajo de gimnasio, tener buenos programadores para que hagan luchas equilibradas, reales, y sobre todo fomentar de nuevo el llaveo, el toma y daca de la lucha, sí, con chispazos de lucha aérea, pero sin abusar de la misma. Que eso lo dejen como para un final, para cerrar con broche dorado un exitoso momento de una caída, de 2, de 3, en fin, como estén programados. Eso es lo que yo haría, y que el referee sea eso, un árbitro, no un personaje que intervenga y que se haga notar más que un luchador. No, el referee tiene un papel: referiar, velar porque los contendientes respeten las reglas mínimas de Pancracio, como es no pegarse con el puño cerrado, no picarse a los ojos, la estrangulación directa, y que no se apliquen llaves prohibidas como el martinete. Yo creo que si se hace un trabajo desde abajo, la gente va a voltear a ver de nuevo a la lucha libre, y vamos a ver a la Arena Coliseo, pero sobre todo a la México, que es la catedral de la lucha libre, rebosando de aficionados, porque hoy en día, si bien nos va, entre 5 y 7 mil gentes cada viernes, y solamente cuando hay luchas de apuestas que llaman mucho la atención, hasta 15,000 gentes, cuando cabe hasta 18 debidamente sentadas. Y yo he visto llenos, que hasta en los pasillos, que hasta en las escaleras hay gente sentada. Y recuerdo una lucha de máscaras entre el Rayo de Jalisco y 100 Caras. Un lleno tan impresionante que hasta el inmueble sufrió daños.
porque la gente reventó una pared para poder entrar. Claro. Pues aquí una fan, una seguidora nos dice, Patsrosva, felicidades por tener una entrevista de superlujo con tu invitado, con tanto conocimiento y anécdotas con luchadores tan reconocidos. Una pregunta, ¿no ha pensado en hacer un libro con todo ese conocimiento que tiene? Saludos, felices fiestas y muchas bendiciones. Ah, qué buena pregunta. Y viene a mi memoria porque en distintos momentos Antonio Peña me propuso eso. Y hasta me puso un corrector de estilo. Daniel Aceves Villagrán, un brillante medallista olímpico, hijo de Bobby Bonales, la maravilla morena, dice, ¿por qué no escribes? Debes de escribir. Uno de mis hijos también, papá, escribe. Y el árbitro, el doctor Olivera, que de Dios goce, y que sabía más que ninguno de la lucha libre, un día publicó un artículo en la revista Box y Lucha, y me dijo, esta carta va dirigida al licenciado Zamora, que no sea díscolo ni egoísta, que comparta lo que sabe. Y con eso termino. Ok. Sí, claro, algún día lo voy a hacer, claro que sí, porque viví tantas anécdotas, pero más que vivirlas, las leí, porque cuando yo le platicaba a Walt Rubinsky de las funciones de Televicentro, me dice, oye, pero ¿cómo te acuerdas? Pues ¿qué edad tenías? 2 años. Dice, entonces, es que lo leía 10 veces y se me quedó aquí. Bueno. Así es, ¿ok? Y gracias, agradezco el comentario de la personita que pregunta y le agradezco, pues, si hay oportunidad en otro momento hablaremos de los inicios del Pancracio en México bajo la batuta del entonces zar de la lucha libre, Salvador Luterot González. ¿Cómo fue que siendo comerciante y dedicándose a la venta de muebles, se le ocurrió de hecho un día cualquiera hacer funciones de lucha libre? Con un éxito tal que hoy en día hay varias arenas, como es la México, la Coliseo, en Puebla, en Guadalajara, arenas que él construyó. Y debo destacar que la cantera luchística fue en Jalisco, bajo la férula o el mando de Cuauhtémoc el Diablo Velasco. Mis respetos para él. Y en segundo término, Monterrey, con Rolando Vera, Blue Demon, el Rey Moro y otros que no me vienen a la memoria. Ok, bueno, mis amigos, pues no se pueden perder el siguiente segmento con el licenciado Zamora porque va a estar muy bueno. De antemano les agradecemos por permitirnos una vez más tener ese contacto con ustedes a través en redes sociales. Les agradece mucho su amigo John Dalí. Pasen buena tarde, hasta pronto.